Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal nuevamente con ustedes? Miren, es un gusto que nos acompañen en una nueva emisión de El Salvador Today. Por cierto, es la emisión número 5 de este espacio de entrevistas que nació para ponerlo al tanto de lo que ocurre en el país y en el mundo. Hoy vamos a abordar, sin lugar a dudas, temas muy importantes. Queremos poner en perspectiva aspectos que han ocurrido en las últimas horas en el país y también queremos hacer análisis de otros temas en particular que nos van a ubicar en lo que podría ocurrir durante esta próxima semana. Y es que, a pesar de tantas circunstancias, nuestro país cada día, cada momento enfrenta diferentes situaciones en el ámbito político, económico y social. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Recuerde, estamos en el periódico digital Cronio. Estamos transmitiendo y también usted se puede comunicar con nosotros, envíe sus mensajes. Queremos interactuar con ustedes. Tenemos dos opciones. La primera, usted puede escribirme a mi cuenta de Twitter, que es @gongorismos, y también me puede escribir con mucho gusto a el Twitter de Cronios SB, que es @CroniosSB. Ahí usted nos puede dar sus mensajes, comentarios sobre las entrevistas que estamos desarrollando. Hoy vamos a conversar con Margarita Posada. Ella es representante de Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, conocida como ASGOGO. Aquí le doy la más cordial bienvenida, Margarita. Qué gusto que esté con nosotros en este espacio. Bueno, para mí es el gusto y quiero aprovechar para iniciar felicitando este espacio. Yo creo que este espacio abona a la democracia y suple una necesidad que tiene el pueblo de diversificar la opinión y de promover el derecho humano a la información, ¿verdad? Bueno, una información veraz. Yo creo que usted es una persona que goza de mucha credibilidad y me alegra y bueno, qué orgullo estar en el quinto espacio, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Vamos a conversar temas, Margarita, que en las últimas horas, como decía, de una u otra manera han acaparado la atención. Y para ser exactos, el viernes anterior, entre la parte final de la tarde y noche, hubo actividad en la Asamblea Legislativa. Y logran, después de una serie de aspectos, lograr quitar de algunas carteras de Estado ciertas cantidades de dinero para direccionar esto a lo que será superar lo que era el impago, el pago para el aspecto provisional, los AFP. ¿Cómo catalogan ustedes esto? Yo leía varios documentos sobre esta acción que se dio, incluso algunos la calificaron como de una acción solidaria, otros decían, bueno, al fin se ponen de acuerdo, pero ¿cómo ve ASGOGO este acuerdo? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos señalado desde casi nuestro nacimiento, que en agosto tendríamos 2 años, ¿verdad?, de haber surgido, que es necesario en el país que se haga una política fiscal progresiva, una política en donde el que tiene más pague más, no como ahora que el que tiene menos es el que más paga. ¿Por qué? Porque lo que se pondera en la política fiscal son los impuestos indirectos, ¿verdad?, el IVA sobre todo. Y cuando se habla de medidas de austeridad, lo que se ha hecho es quitarle el subsidio a la población más vulnerable. Se supone que no debería de ser así, pero en la práctica así ha sido. Entonces hay que hacer una revisión más a profundidad de toda la política fiscal, por un lado. Por otro lado, es importante combatir la evasión, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, el Departamento de Economía de la UCA ha dicho de que hay 1.500 millones de dólares por año que se evaden, y Oxfam en su estudio habló de 1.800 millones de dólares. El Ministerio de Hacienda ha planteado que son más de 2.000. Entonces, si hubiese una
lucha frontal en contra de la evasión fiscal, nosotros pues tendríamos la posibilidad de resolver el tema del déficit con los recursos que tiene el Estado. Por otro lado, también es importante, y hemos reiterado nuestra demanda, de que se revise el marco legal que hay en el país que habilita la elusión. O sea, cómo hay empresas que en aras de estimular su inversión y su actividad económica no pagan impuestos. Y eso anda casi igual por los 1.500, 1.800 millones de dólares por año. Entonces, no se ha hecho ni una evaluación como para saber la ley de zonas francas en todos estos años que se les ha permitido la elusión fiscal, qué beneficio le han generado al país, o la ley de turismo, ¿verdad?, donde los grandes hoteles también no pagan impuestos porque hay que promover el turismo. ¿Qué beneficio, el costo-beneficio y las reformas necesarias? Margarita, pero disculpe que le interrumpa, pero todos esos aspectos obviamente son los que se han planteado ya a lo largo de los últimos años. Nunca se hace. Y no se hace, o sea, es bien paradójico. Sí. Y llegamos a una situación de impago que obliga a las fracciones legislativas, al gobierno, tener que ceder en algo que al final quizás no quisieran, pero ahí tenemos una negociación, se recorta del presupuesto ya establecido para el presente año. Y no sé si al final algunos funcionarios van a salir ahí dando conferencias de prensa de que le quitaron a educación y esto va a implicar que no van a poder ejecutar bien el proyecto educativo, le quitan a seguridad pública, le quitan a salud. Entonces, ¿por qué llegar a esto? Y todo ese cúmulo de acciones que deberían de tomarse no se toman en su momento. Sí, pero digamos el tema de las pensiones es además de lo que hemos hablado. Pero mire, y dejaron $1,000 nada más en el presupuesto. ¿Por qué hacer Pero eso? mire, el problema con las pensiones es un problema estructural, que no se resuelve simplemente como déficit, sino que es el concepto con el que se hizo la reforma de pensiones. Porque para comenzar, antes del 96 que se privatizara, el tema de pensiones, como en el resto del mundo, funcionaba en base a la solidaridad. Es decir, los que estamos cotizando le pagamos la pensión a los que ya están pensionados. Entonces, ese dinero que entraba al Estado, ¿verdad?, se utilizaba para el pago de pensiones y así las nuevas generaciones le volvían a pagar a los nuevos que se pensionaban. ¿Qué cambió eso? Pero ¿qué cambió? Cuando se hace el proceso de privatización, los que tanto abogan por el sistema de libertades, nos obligaron a pasarnos a una AFP, ¿verdad?, a los que teníamos en aquel entonces menos de 35 años. Cuando nos pasamos a una AFP, se pasa todo nuestro ahorro, digamos, y nuestras cotizaciones comienzan a ser percibidas por las AFP y no por el Estado. Y el Estado se queda con la carga de los pensionados, sin tener el ingreso de las cotizaciones, como era la lógica de la solidaridad. Pero bueno, yo entiendo eso. Pero ¿qué hizo? Eso en las gestiones de Arena, en el 2006, generó ya la primera crisis de impago. ¿Qué hicieron? Generar un fideicomiso para cumplir con la responsabilidad. Y el Estado empezó a prestarle a las AFP a través del fideicomiso. Pero cuando se detecta todo eso, llegamos a este punto, que es el que estamos ahora queriendo analizar. ¿No hay solución práctica o un proceso que permita vislumbrar en el camino una solución? Porque me da la impresión de que aquí cualquier administración que llegue, lo que va a generar es resistencia, porque van a decir, mire, la única solución son préstamos. Sí, pero eso no es correcto. O sea, mire, si nosotros como ASGOJU valoramos, bueno, uno, desde las finanzas públicas, y dos, desde nosotros como sujetos de derecho, ¿verdad? Y que vamos a llegar ya pronto a la necesidad de pensionarnos. Claro. Entonces, no es lo mismo cuando las pensiones están administradas por el Estado, que tienen incluso una manera distinta de cómo se valoran y se promedian para establecerlas, que las AFP, ¿verdad? Claro. Y son vitalicias, como debería de ser, porque es un derecho, y además tienen un mejor monto. ¿La medida del viernes fue un apagafuego para su juicio? Sí, fue un apagafuego. Entonces, ¿en qué estamos? Siempre el problema lo tenemos, solamente se solventó por un momento nada más. Sí, pero hay una política deliberada, ha habido toda una política deliberada de frenar el tema de las finanzas públicas del Estado, ¿verdad?
Y para mí, los que se desgarran las vestiduras hablando de que se ha tocado educación, que los medicamentos, también son para mí el padre del cinismo, ¿verdad? Porque ellos han obligado a llegar a esta situación. Quiero cerrar este bloque porque me quedan un par de minutos, pero quisiera que ahondáramos en esto. Hay propuestas para reforma de pensiones. Sí. No obstante, se quiso incluso hace un par de meses atrás, o el año pasado, meter en la Comisión de Hacienda una reforma casi impuesta, que al final el partido en el gobierno no lo logró. Hay otra propuesta de Arena, de las AFPs y de los partidos pequeños. ¿Cuál convendría al país? Porque al final hay alternativas, pero como que a uno le conviene más que al otro y no se llega a un acuerdo. Bueno, entonces, para mí lo que deberíamos de hacer es volver al sistema público. Porque se habla de un sistema mixto también. No, pero yo pienso que lo que debemos de hacer es volver a un sistema público, a que se vuelva a retomar el sistema de pensiones con un enfoque de solidaridad, que sea vitalicia, porque a mí no me sirve de nada lo que la AFP me ofrece, un ahorro programado de 10 años. Quiere decir que si yo me jubilo de 55 como mandata la ley, sí, a los 65 a mí se me terminó el ahorro programado y me quedo con una pensión del Seguro Social que me va a durar de manera vitalicia por $200 mensuales. Entonces, las personas que se jubilan en el marco del sistema público tienen su pensión garantizada con el promedio establecido hasta que mueran. Entonces, pero ¿qué pasa aquí en este debate? Entra el dilema y el conflicto de los intereses económicos, como siempre, sí, con el derecho humano a un envejecimiento con dignidad. Pero mire, un promedio de los salvadoreños que nos ven en este momento que pueda ganar, anda, ¿qué? 300 el salario mínimo, a esa gente no le va a quedar una pensión más allá de $150. Sí, pero póngale que también es importante, bueno, si por ejemplo yo en mi caso me mandan hoy mandan mensual, ¿verdad? Sí. El ahorro que tenemos, como $33,000 tengo. Tiene bastante dinero guardado. Sí, ya lo voy a ir a retirar a ver si es, y entonces, más lo que dice Norman Quijano que me pagan. Bueno, ya ves, lo tiene bien controlado. Claro, sí, cabal. Ojalá fuera cierto, tal vez él me lo gestiona para que... Bueno, voy a la primera pausa, Marita, y cuando regresemos hablemos un poquito más de esto, porque yo quisiera también hacer un análisis con usted de lo que se habla de cambios, sí, en algunos puestos de gobierno. Y ustedes han sido quienes han señalado insistentemente que el ministro de Hacienda debe de ser removido. Sí, entonces, hay una información extraoficial que la voy a comentar en el siguiente bloque para que usted me la asegure o me diga qué es lo que piensa de esto, si es verdad o no. Porque esta situación, y vamos a cumplir casi ya 3 años de la administración del presidente Sánchez Serén. Voy a la pausa, le invito a que se quede con nosotros, somos El Salvador Today.
El Salvador Today. Estamos conversando hoy con Margarita Posada, de Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia. Estamos hablando un poco sobre temas vinculados al acuerdo que hubo el viernes pasado en la Asamblea Legislativa para superar el impago, vinculante con la cancelación de las pensiones específicamente. Pero le dejaba la inquietud en torno a esta temática de las pensiones. O sea, obviamente una solución tiene que quedarse práctica y tanto que se ha hablado de que se tienen que respetar las pensiones. Bueno, nosotros, como usted decía, vamos en un momento y ya muy pronto a ocupar esto y vamos a tener que reclamar ese dinero. Pero claro, usted tiene sus gastos y eso se le puede acabar no solamente en 10 años, sino que en un par de minutos comprando un bien o algo que usted considere que pueda ser explotado para eso. Pero rápidamente, Margarita, ¿qué proceso es el que debe de tomar la Asamblea para aprobar una reforma que beneficie, óigase bien, a quienes nos ven, a quienes nos leen, porque es el conglomerado, es el grueso que va a ser beneficiado? Mire, para mí, como lo mandata la Constitución, el principio y fin de la actividad del Estado es la persona humana, ¿verdad? No es el interés económico de ninguna empresa. Lamentablemente, en este caso, tenemos que muchos, incluso el presidente de Arena, es socio de una AFP, ¿verdad? Y muchos ¿Y eso de es ellos, malo? Claro que hay un conflicto de interés. O sea, tener negocios no es malo, pero legislar en función de defender los intereses de mi negocio, sí. No. Y él tiene la posibilidad, siendo presidente de un partido político, sí, el mayoritario, digamos, de oposición, de interponer sus intereses, ¿verdad? Mire, ¿por qué no aprueban el derecho humano al agua? O sea, si en la Asamblea Legislativa o la Ley de Ordenamiento Territorial que permitiría el no tener tanta situación de vulnerabilidad en nuestro país. Porque ahí usted, si apoya la ley de ordenamiento territorial, afecta a las constructoras. Si aprueba la Ley General de Agua, afecta a los intereses de la Constancia y de muchas industrias que viven también de vender agua envasada. Claro. Entonces, es importante, por lo tanto, el hecho de que la discusión en la Asamblea Legislativa se base en el derecho humano al envejecimiento digno de la población que tiene la posibilidad, vea que también solo es la gente que tiene un salario formal que no anda por arriba del 18%. Pero por eso le decía, hay gente que gana el salario mínimo. Entonces, a ellas, ¿cuánto le va a caer de una pensión específicamente? ¿Estarían que, bueno, hoy vemos aspectos dramáticos de gente que recibe $75 de una pensión y han trabajado $40 o $40? Imagínense, eso más que frustrante, es una especie de burla. Claro, de mofa pues a la gente. Y ahora que eso le dure 10 años nada más. O sea, es doblemente dañada, pues. Pero ¿cree que estamos frente ahora con esta situación de los impagos y, como usted decía en el bloque anterior, una medida pagafuego? ¿Estaríamos llegando a la conciencia de los legisladores en el de proponer, el de plantear una reforma que sea con lógica, que sea con contenido? Porque aquí nadie va a dejar mentir que hay pensiones, que hay gente que tiene $5,000 de pensiones, por Dios santo. Sí, eso cuando se dio el debate, el salario mínimo está íntimamente vinculado con las pensiones, ¿verdad? Sí. Porque es el parámetro de medición. ¿Pero podemos llegar a eso? ¿A una buena pensión para alguien? Sí, deberíamos de llegar a eso. Y para eso, a mí, por ejemplo, me alegra cuando veo el movimiento en contra del sistema que copiaron de aquí, de Chile, ¿verdad? Porque hoy se ha revertido y el pueblo chileno, después de que ha sufrido ya el impacto negativo de la privatización de las pensiones, ha salido a la calle de manera masiva. En Paraguay hasta fueron a darle fuego al Parlamento. Y aquí yo siento que la población todavía no comprende el impacto negativo que va a tener en el futuro el hecho de no tener pensión o de tener una pensión cada vez menor, ¿verdad? Claro. Porque mire, si usted en X momento se queda sin salario, la AFP, el fondo que usted tiene, que dice es tu ahorro, vaya a ver si lo puede sacar y no ha cumplido los 25 años mínimo o los 55 de edad, no se lo dan. Entonces, es mentira que es su ahorro, es el negocio de ellos que es diferente. Lo que pasa es que como está establecido que eso será ocupado en un tiempo prudencial. Sí, ¿por qué? Pues entonces no es suyo. Porque es jubilación. Es como tener un depósito a plazo.
Sí, pero si es mi dinero, yo tengo derecho de decidir lo que a mí me parece. Pero no perdería el sentido... Pues sí, pero es mi decisión. O sea, pierde totalmente el sentido de derecho y de beneficio cuando se privatiza. No, me refiero yo, Margarita, por ejemplo, vaya, si usted sabe que este es un fondo para que cuando usted se jubile, pero obviamente se queda sin empleo, y usted dice, bueno, tengo esto ahorrado, sería lo más lógico, voy a tomarlo de aquí. Sí. Pero le pregunto, ¿no que perdería esto el concepto general de que es ocupado nada más para que usted se retire? O sea, porque si no, se debería de aprobar algo que diga, si el empleado que se verá beneficiado a los 55 o 60 años de jubilación se queda sin empleo, podrá retomar este dinero para una cuestión de emergencia. Algo así, no sé. Lo que yo quiero dejar claro es que no es cierto que sea el ahorro de nosotros. O sea, es el negocio de las AFP, es como que usted tenga en un banco el depósito a plazo. Claro. Entonces, sea 3, 6 meses o un año. Pero para mientras ellos están usufructuando. O sea, es el negocio más redondo que hay, tener una AFP, ¿verdad? Y esa se la repartieron. ¿Deberían abolirse las AFP entonces? Deberían de abolirse, para mí sí. Debería devolverse al sistema público y deberíamos incluso... Algo que se inició en la gestión del expresidente Funes, la pensión universal, ¿verdad? En donde la población que ha trabajado por años y que ha aportado a la economía nacional tenga también la posibilidad de una pensión. ¿Un INPEP diferente, un INPEP fortalecido? Sí, así es. ¿Ese Pero sería como el punto? Hemos entrado en la lógica neoliberal, a un sistema económico en donde vale más la mercancía que el derecho, ¿verdad? Imagínese incluso en la institucionalidad internacional. Antes era el sistema de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya con el neoliberalismo se crea la Organización Mundial del Comercio, en donde el peso que tiene, por ejemplo, este Tribunal de Controversias, el CIADI, vale más que lo que diga el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo. Imagínese en El Salvador, con el tema de la minería, solo para ponerlo como ejemplo. Aquí, si El Salvador perdía en el Tribunal de Controversia, pagaba 240 millones de dólares a la Pacific Rim o a la Ocean Gold ahora. Pero como el que perdió fue la empresa, le tiene que pagar al país solo 8 millones de dólares. ¿Y por qué? ¿Y ellos por qué no tendrían que habernos pagado? De hecho no lo han pagado, 200, tengo entendido. Ni eso han pagado, pero por lo menos ya le aplicó la extensión de bueno, 2003. la propuesta entonces que ustedes como Esgojo hacen es que debe de impulsarse un nuevo INPEP. Y debe de fortalecerse el Estado. Y debe de haber pensiones vitalicias con un enfoque de solidaridad. Ahora bien, en todo esto hay personajes que de una u otra manera han tenido vínculo o participación directa en esto. Uno de ellos es el ministro de Hacienda. Sí. ¿Qué hacer con funcionarios como él, que para muchos pues poco o nada tal vez han hecho, no se han preocupado? Él ha dicho reiteradamente que ha sido uno de los ministros que ha durado más tiempo a nivel de América Latina, ha estado en 2 gobiernos y que él ha hecho obviamente lo que debe de hacer. ¿Qué hay que hacer entonces? No, para nosotros, en primer lugar, hay que recordar que él es una persona evasora, ¿vea? O sea, él tiene una empresa que no ha pagado 900 millones de dólares. Entonces, para empezar, obviamente, si él es evasor, ¿y cómo va a ir a presionar a los evasores para que paguen? Entonces, y no ha hecho todo lo que se debe de hacer. Aquí, de lo contrario, no tuviéramos el déficit que tenemos, ¿verdad? Hay que perseguir la evasión, hay que revisar las leyes que habilitan la elusión. Y además hay otros aspectos de la administración de Hacienda que se pueden mejorar, como la lucha contra el contrabando, por ejemplo, las aduanas. ¿Y aquí depende del funcionario? Claro que depende del funcionario. Entonces, ¿para qué están? Pues? La actitud no ha sido la más acertada de él en los últimos 7 años. Por eso nosotros hemos pedido que lo quiten. No nos parece la actuación del ministro de Hacienda, no nos parece la actuación del ministro de Economía, no nos parece la actuación de la ministra de Medio Ambiente, y consideramos que sí es necesario que el presidente Sánchez Serén revise la actuación de esos funcionarios que hacen un papel que daña la imagen de un gobierno que para nosotros debe de generar cambios estructurales. Se habla de que puede haber alternancia y que el ministro sea sustituido por la diputada Lorena Peña. Bueno, habrá que ver, ¿verdad? Entiendo que ella es de las diputadas que salen ya por los estatutos del frente, ¿verdad? Sí.
que no les permiten cantidad más de 4 periodos o 3 de estar en el cargo. Habrá que ver si ese cambio se da. ¿Cómo la perfila usted ahí en ese puesto? Bueno, tendremos que ver cuál es su oferta también, vea. Pero para mí que quiten a Cáceres, que es un evasor, ya es ganancia. Y el hecho de que venga alguien como Lorena a bueno, proponer... ella ha estado en la Comisión de Hacienda, Ajá. ¿verdad? Y creo que ha hecho un papel en la Asamblea Legislativa que a mí me parece, bueno, recuperó la parte del cultural de la Asamblea que estaba prácticamente tirada, hoy tiene un uso. A mí me gustó también cómo manejó el tema de los regalos y eso al interior. La papaya de dólar. Sí, la papaya. Bueno, y una serie de cosas, ¿verdad? Que espero yo que ¿Cree que también, funcionaría ella como ministra? Sí, ¿Podría hacer algunas cosas? Yo espero que también si ella llegara a ser la ministra, se abra al debate con las organizaciones sociales para dejarse acompañar, digamos, en una gestión distinta. Bueno, vamos a cerrar este bloque y ahí está esa propuesta. Ojalá que nos esté viendo doña Lorena Peña y le aprovechamos para invitarla también a que nos acompañe un día acá en El Salvador Today y podamos conversar estos y otros temas que yo sé que ella muy acertadamente los puede hacer. Déjeme hacer la pausa, doña Margarita, y vamos a venir con otro tema vinculante con el trabajo y el papel que ustedes han señalado que debe de ser o debería estar haciendo el fiscal general de la República. Voy a la pausa, somos El Salvador Today, quédese con nosotros. Cronio.sb. @CroniosSB, esa es la dirección que usted tiene que apuntar para escribirnos y comentar sobre el tema que estamos hoy analizando. Y también usted puede escribirnos a @gongorismos. Con mucho gusto vamos a considerar sus preguntas y planteamientos para que nuestro invitado pueda responder. Trabajo del fiscal general. Para muchos un trabajo muy bueno, que ha demostrado agresividad y que ha demostrado de una u otra forma responsabilidad y hasta valentía. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en algunos casos sí se puede plantear de que por primera vez en la historia hay un ex presidente de la República preso, ¿verdad? Sin embargo, nosotros todavía vemos que no existe imparcialidad, ¿verdad?, en sus actuaciones. Por ejemplo, aquí hay casos que están o que ya prácticamente han prescrito, como el caso de FECEPE, el caso de los infocentros. Está preso Saca, ¿verdad? Su vicepresidenta ni siquiera es mencionada, ¿verdad? Hay también el caso del Seguro Social, que se habla de varios millones de dólares que se perdieron en materia de medicamentos y que a pesar de que se ha señalado públicamente, no ha habido una investigación fiscal al respecto. Eso a nosotros nos preocupa, el hecho de que los casos de
de los donativos post-terremotos de China a Taiwán tampoco han sido investigados ni judicializados como debe de ser. Cuando tenemos incluso, como nosotros decimos, ladrones confesos, ¿verdad? Aquí el COENA ha dicho que el dinero entró a las cuentas de Arena, ¿verdad? Hemos dicho de que el hijo de Francisco Flores dijo, ese dinero, búsquenlo en el COENA, que ahí está, ¿verdad? Entonces hay una serie de cosas que nos llama la atención también en la actuación del fiscal, porque si bien en algunos casos ha investigado, se ha metido, hay otros casos en los que como que no quiere complicarse, ¿verdad? ¿Será esa lectura o será porque tal vez considera él que debería tener algo todavía más contundente, Margarita? Mire, hay cosas tan contundentes, ¿verdad? Ya son suficientemente lógicas, digamos. ¿Qué más quiere de contundencia? Que Velado, que Calderón Sol, y todos han admitido que los 10 millones, o sea, aquí hay hasta evidencia en la triangulación que se puede decir donde hubo lavado de dinero, que el dinero sale para Costa Rica a la Fundación de Estudios Políticos Rodríguez Por y viene a las cuentas del COENA. O sea, ¿qué más contundencia que eso? Entonces, simplemente lo que nosotros vemos es una falta de voluntad política de meterle el diente a todos los casos por parejo. Pero cuando hay una acción como esa, que usted mismo se dice que es contundente, y no hay una acción judicial específica, ¿qué nombre tiene esto? Eso claro que es impunidad, y cuando se habla de la valentía del fiscal y todo, pues sí, uno puede ser valiente para algunas cosas y para otras le tiembla el pulso. Entonces lo que nosotros esperamos es que el fiscal, así como ha actuado con valentía en algunos casos, actúe en todos. Él tiene la responsabilidad institucional de investigación del delito, ¿verdad? Y como tal, no puede quedarse investigando unos casos y otros no. O sea, es como la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. ¿Tendrá capacidad la Fiscalía como para poder generar todo este proceso de investigación? ¿O cómo? Porque yo siempre veo que hay un reclamo directo y tenemos razón, pues somos ciudadanos, demandamos que las autoridades cumplan. Pero hay una cantidad de casos. ¿Tendrá la capacidad la Fiscalía? Sí, pero mire, no es lo mismo casos que mueven, como por ejemplo una mujer en el Seguro Social que vendía plazas de manera fraudulenta y que se robó creo que $3,000 o $4,000 y que ya está pagando 8 años en la cárcel, ¿verdad? Cuando está hablando usted del FECEPE, que está hablando de 38 millones de fondos públicos. Entonces, hay cosas en las que sí debería de preocuparse por investigar, y hay otros casos que tal vez tienen menos impacto a las finanzas del Estado, pero hasta el Chori no tenían el gran orgullo que lo habían topado. Entonces, a veces llama la atención, ¿verdad? Porque hay casos que mueven y hay casos que no mueven. Ahora, y si él se considera que no tiene la capacidad para moverlos, entonces que renuncie, ¿verdad? Porque la expectativa y la función que tiene él es por mandato constitucional. O sea, no es que de venir a poner excusas y por las cuales no va a hacer todo ese trabajo de investigación que le compete. Entonces el fiscal debe de actuar. Mire, le hemos llevado avisos de investigación en el caso de China-Taiwán. Ahora, últimamente, la semana pasada llevamos para que, así como a la Ocean Gold le han aplicado la ley de extinción de dominio, se lo hagan a Arena, y que el Estado salvadoreño pueda recuperar esos $10 millones que se clavaron para la campaña, con los activos de Arena, ¿verdad? Claro. Bueno, esos son casos puntuales, pero mire, aquí hay una información que está interesante y que también quiero que usted me dé su valoración al respecto. El periódico digital Cronio, que es donde transmitimos también Facebook Live, este espacio de entrevista, El Salvador Today, ha publicado y dice: circulan supuestos recibos de pagos de partida secreta de Saca a Margarita Escobar y Rodrigo Ávila y Luis Cardenal. Sí. ¿Es otra acción que debe también tomar el fiscal? Debería de investigarse. O sea, porque se hablaba, yo vi los recibos en las redes sociales el fin de semana, $10 millones de Cardenal, ¿verdad? Mensual. O sea, perdón, $10,000. Sí, 10,000 que ganan 10 millones. Sí.
$10,000 mensuales. Rodrigo Ávila, 5,000. 7,000 creo que tiene por acá. No, 5,000. La Margarita de Escobar tenía 7,000. Sí, entonces, para mí ese tipo de cosas es que ahí es donde riñe, digamos, la ética, ¿verdad? Si ellos incluso critican los sobresueldos como también nosotros los criticamos, y ojalá a futuro no vayamos a salir con otros recibos de sobresueldos, ¿verdad? Pero esa práctica no es nada nuevo. No es nada novedoso. En esta administración se no es nada novedoso, pero algo parecido con otros funcionarios. Sí, pero aquí estamos hablando de que si es ético o no. Pero es diferente. O sea, la situación es la misma, Margarita. O sea, si lo hizo Juan, lo ha hecho Pedro también. Sí, pero eso no se puede permitir. No, a eso o sea, es como que usted diga, mire, algo que yo no admito, es que diga, no, hombre, si todos roban. O sea, no y que lo tomemos como que es algo natural de la gestión. No es admisible, exactamente. No debemos ni tomarlo como natural, ni aceptar de que como todos roban, entonces no hagamos nada. Pero le pregunto esto, hoy sale esta información. No, mire, cuando usted los ha escuchado a ellos hablar y criticar, que los sobresueldos, que la situación de las finanzas, que la transparencia, que la ética. Imagínese usted. Se les cae, pues. O sea, y que Cardenal venga de tan probo también, y la otra proba, ¿verdad? Que no le han sacado todavía lo que le daban. Eso riñe, y es lo que como sociedad civil nosotros debemos de luchar para que no se dé en absolutamente ninguna gestión. Pero que entonces el fiscal tiene que actuar tanto con estos exfuncionarios o funcionarios, porque son ahorita de la Asamblea Legislativa, y Cardenal es presidente de la ANEP. Sí, porque en los recibos, en el pasado, en esos recibos tampoco les han descontado renta. Bueno, todavía y ahí hay recibos hasta de Roberto Rubio y de otros, vea, que dicen que son los referentes de la transparencia en el país. Pero mire, data desde el año 2000 aproximadamente. Sí, claro. O sea, hasta el 2005 aproximadamente. Pero claro. Entonces, este fiscal puede retomar ese caso. Esos recibos eran del 2007. Exacto, puede tomar este caso y el otro que hubo en esta administración también. Debe tomarse los dos casos. Debería, porque además ni siquiera pagaron impuestos sobre la renta. O sea, evadieron impuestos, siendo funcionarios públicos. Entonces, allí hay, digamos, un doble fraude, ¿verdad? Uno, un ingreso. Claro, yo puedo venir a decir, mire, ¿cuánto gano yo como ministra? $3,000. Pero por debajo de la mesa me están pasando 7,000, vea. ¿Usted cree que le tiembla la mano al fiscal en algunos momentos? Ya le dije que sí. Ya le dije que ¿Le sí. tiembla mucho? Claro que le tiembla. ¿Pero es por qué? ¿Porque no lo dejan o porque él no quiere? Bueno, hay que preguntarle a él. ¿Pero cuál es el análisis de ustedes? Bueno, para mí es que no quiere, ¿vea? ¿Cree que puede hacerlo, Margarita? Debería, para eso está ahí. O sea, si yo asumo una función y asumo un cargo mínimo, debo de ponerme bien firme y actuar en función de lo que constitucionalmente a mí me mandata mi cargo. Y si él considera que tiene miedito o que no va a tocar ciertos casos, entonces yo pienso que lo más ético que él debería de hacer entonces es renunciar, y la Asamblea Legislativa debería, lastimosamente, ¿verdad? Es la Asamblea Legislativa la que nombra al fiscal. Claro. Porque ahí también hay intereses de los partidos. Entonces, tampoco no van a nombrar a una persona que le mete el diente con todo y que trabaje de manera imparcial. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Si usted calificara al fiscal en este momento, ¿qué nota le daría? Yo le daría 6, porque tampoco no lo voy a aplazar. Pero yo pienso que sí es necesario que él se ponga pilas en todos los casos. Y la capacidad bien la puede ejecutar como tal. Él ha demostrado capacidad en otros temas. Le digo también por los recursos financieros que podrían... Sí, pero él es de los que tiene... Fíjese que hoy, según la ley, la Fiscalía General de la República, en el proceso de cobro de los evasores, tiene un papel. Y él no cobra. Él no recupera los dineros que tiene que recuperar. Y por eso Hacienda metió una ley de cobro coactivo, que es de las pocas cosas buenas que ha hecho el ministro. Sí. Y lo que hace la ley es habilitar al Ministerio de Hacienda para que tenga el cobro de manera directa
porque a quién le interesa que se cobren los dineros. Claro. Es al órgano ejecutivo, que es el que tiene que financiar a los 3 órganos del Estado. Margarita, el tiempo es un poco complicado para nosotros y la plática está interesante, pero mire, voy a tener que terminar acá, pero que quede esto de razón para que nos vamos a juntar más adelante. Con todo y gusto. que platiquemos y evaluemos a ver cómo estamos. Ojalá que vayamos mejorando o que usted venga y me diga bien contentamente, mire, qué fiscal, hombre, se puso las pilas. ¿Qué le parece? Ah, bueno, vamos a ver si es cierto. Y si no, le hacemos otra campaña para que no lo reelijan, Bueno. como a Luis Martínez. Margarita, quiero agradecer que nos haya visitado y que haya compartido con nosotros en este espacio de opinión, El Salvador Today, las puertas abiertas para que también ustedes puedan siempre ser parte de nosotros y compartir con quienes nos ven a esta hora. Como no, bueno, muchas gracias y reitero mi felicitación por este espacio. Bueno, muchas gracias. También a ustedes por seguirnos y recuerde, puede interactuar con nosotros. Va a ser un gusto de ver a estar correspondiéndole para poder tener esas ideas o esos comentarios de los temas que abordamos acá. Y le adelanto, en la próxima emisión de El Salvador Today va a estar con nosotros el ingeniero Rodrigo Ávila. Así que no se lo vaya a perder, que estará muy interesante. Por ahora es todo, muchas gracias. Bendiciones.